Hola, apreciables estudiantes, espero se encuentren muy bien. Quiero disculparme ya que el día lunes no pude subir las clases, ya que tenía algunos problemas con la garganta, por lo que no podía hablar y no podía grabar las clases. Por lo que hoy suplico bastante su colaboración para que no nos atrasemos con el tema y podamos seguir avanzando. Voy a explicar primero las actividades que tenemos para esta semana, para que ustedes vayan tomando nota. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que me pueden escribir para que yo pueda ayudarles. Nuestro tema son las formas no personales del verbo. Y el verbo es un tema que ya lo estábamos viendo en la semana anterior, en la que estábamos identificando las formas verbales. Identificamos formas verbales y los modos del verbo. Identificamos esos dos aspectos. También los diferentes tiempos en los que se conjuga un verbo. Ahora nos corresponden las formas no personales del verbo, ¿verdad? Y para ello, en la actividad número 1, nos pide que escribamos 5 ejemplos del verbo no personales o 5 ejemplos de verbo no personales. Ahí nos está indicando. ¿Y cuáles son esas formas no personales del verbo? Es el infinitivo, el participio y el gerundio. Son esos 3. Lo único que tienen que hacer ustedes es eso. La actividad número 2, yo les explico el día viernes en la clase de Zoom, por lo que no nos compliquemos en qué vamos a hacer o no recibimos la clase y ya nos atrasamos. No, tratemos de ir llevando el orden para no atrasarnos también y no perdernos. Eso es lo único que tienen que hacer ustedes. El día de hoy yo voy a explicar en qué consisten en esas 3 formas no personales del verbo. Cuando yo termine o cuando la clase termine, ustedes comienzan a escribir sus 5 ejemplos. Y el día viernes vamos a revisar esos ejemplos para que puedan realizar la actividad número 2. Bueno, vamos a iniciar. Las formas no personales del verbo, como ya les estaba indicando, se dividen en 3. Nos indica que las formas no personales se distinguen cuando el morfema del verbo se reconoce en el tiempo, el modo, el número y la persona. Y esos aspectos son los que estábamos viendo la semana pasada. El tiempo en el que se conjuga el verbo, el modo, el número y la persona gramatical. Ellas o esos aspectos nos ayudan a identificar si el verbo es un infinitivo, un participio o un gerundio. Y nos indica precisamente que para poder identificar eso, debemos reconocerlo o identificarlo en el morfema. Y el morfema es la terminación de un verbo. Sabíamos que el inicio el inicio de la palabra es un lexema y la terminación es el morfema. También se conoce como raíz y desinencia, ¿sí? Tomemos en cuenta esos aspectos. Puede ser lexema, que es la raíz, y morfema, que es la terminación o la desinencia. A eso se refiere. Entonces, ahí en nuestro folleto o ustedes en su folleto pueden visualizar los ejemplos.
Ahí tenemos el primer ejemplo que nos da en el verbo. Dibujé. El morfema es E. Indica que está en primera persona del singular, tiempo pasado y modo indicativo. Ahí claramente nos está explicando los aspectos que estábamos diciendo anteriormente. Está en primera persona porque dice dibujé, algo que yo hice, dibujé. Como solo yo lo hice, está en singular, el tiempo pasado, ¿ya? Y el modo indicativo, que yo estoy diciendo un hecho real o yo estoy diciendo una acción que yo ya realicé. Y si se dan cuenta es bastante sencillo, por lo que era muy importante que ustedes pusieran atención, que ustedes repasaran, que ustedes hicieran sus actividades de la semana anterior para que ahora que entramos a otro tema, pues ya tengamos una base. Ya hayamos visto los tiempos verbales, la persona gramatical, el número, el modo y las formas verbales, ¿verdad? Continuando con el tema, nos dice que las formas no personales reciben este nombre. ¿Por qué será? ¿Por qué será que le llaman formas no personales? Y nos indica que porque tienen morfema de persona y número, pero carecen también de contenido temporal o de tiempo, de modo también, y se diferencia por su aspecto. Y estas son participio, infinitivo y gerundio. Son 3 y son bastante sencillas. Si ustedes pueden ver ahí en su tema o los que ya leyeron, pues van a decir, ay, solo son 3 líneas. Y sí, solo son 3 líneas, son bastante fáciles de poder comprender. Yo sé que tal vez también ustedes ya lo han visto. Ahora lo volvemos a repasar para que ustedes se recuerden, para que ustedes no lo olviden y lo guarden, para poder aplicarlo cuando ustedes realizan sus diferentes oraciones. Nos dice que se le llama forma no personales del verbo. ¿Por qué? Porque no cumple con todos los aspectos. Solo cumple con persona y número. Solo con esos 2 aspectos. Y carecen de tiempo porque no se sabe en qué tiempo se está hablando, no se logra identificar si fue en presente, pasado, futuro o condicional, por lo que carecen de tiempo. Y modo o modal, como lo dice ahí. ¿Por qué? Porque la acción no es tan fácil de identificar. Yo comería. No es de esta manera. Es diferente. Ahora pasemos con estas 3 formas no personales del verbo. Tenemos el número 1, que es el participio. El participio nos indica que muestra la acción tras su terminación. Se forma añadiendo al lexema las terminaciones ado o ido, como cansado, comido. Hay algunos, aquí nos está indicando de las terminaciones. En el participio nos indica que ado o ido únicamente son terminaciones de los participios del verbo en participio. Ado o ido. Ahí tenemos algunos ejemplos: cansado, comido,
adolorido. Y ustedes aquí pueden iniciar a hacer sus ejemplos. Es bastante fácil. Ustedes van a pensar en 3 verbos, las pasan en participio, que su terminación debe ir con ado, ido, y ya tienen sus 5 ejemplos. Adolorido, cansado, comido, son algunos ejemplos del participio. Nos dice acá, perdón, que las terminaciones son las que cambian. Es decir, el morfema o la desinencia es la que va a ir cambiando. Ya sabemos que la raíz de un verbo a veces se mantiene. Solo cuando son verbos irregulares, pues no se mantiene. A esa raíz se le conoce también como lexema, lo vuelvo a recordar, y la terminación es morfema o desinencia, que son las que normalmente va cambiando. Como en el verbo, como en los verbos que encontramos aquí. Las terminaciones del participio, vuelvo a repetir, chicos, por favor, es ado o ido. Y nos indica también que hay algunos participios que son irregulares, que se forman al agregar las morfemas to, so y cho, como en abierto, impreso y hecho. Veamos aquí, ya les estaba hablando de los verbos regulares y los verbos irregulares. Recordemos, cuando son verbos regulares, la raíz del verbo no cambia, se mantiene, como en comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comeremos, ellos comerían, nosotros comeremos, y de esa forma la raíz se mantiene, o el lexema se mantiene, que es se mantiene. Pero cuando hablamos de un verbo irregular como ser, la raíz va cambiando. Con cada persona gramatical que se va a conjugar, va a ir cambiando. Yo soy, tú eres, si se dan cuenta ya cambió. Él es, ellos son, nosotros seremos, y va cambiando completamente. Y esto es lo que nos indica el participio. Cuando en el participio queremos pasar los verbos irregulares en participio, su terminación es to, so y cho. Recordemos, si son verbos regulares es ado o ido. Si son verbos irregulares es to, so y cho. Esas son las terminaciones o es el morfema. Bueno, pasemos con el siguiente, que es el infinitivo. Nos indica que contiene el significado básico del verbo y muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal. Leamos nuevamente. Espero que ustedes estén ahí con su folleto para que juntos estemos leyendo. Nos indica que contiene el significado básico del verbo y muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal. Aquí nos indica que el tiempo en el infinitivo tampoco se logra identificar en qué tiempo se está conjugando el verbo. Las terminaciones o los morfemas del infinitivo es ar, er o ir, como cantar, comer, vivir, sonreír, caminar. Son las terminaciones, es ar, er, ir.
Y aquí solo es con verbos regulares. No hay terminación con los verbos irregulares. Luego encontramos el último, que es el gerundio. El gerundio nos indica que muestra la acción durante su transcurso. Muestra la acción durante su transcurso. Indica la simultaneidad con el verbo principal. Se forma al agregar a la raíz verbal las terminaciones ando y yendo, como cantando y lloviendo. Aquí nos indica que no se logra, la acción se ve reflejada en el verbo, se identifica fácilmente, pero indica una simultaneidad en el verbo principal, que ahí se encuentra de forma instantánea o de forma simultánea la acción o lo que el verbo nos está indicando. Se forma al agregar las terminaciones o los morfemas ando y yendo, como cantando y lloviendo. Ahí nos están dando los ejemplos. Si pudimos darnos cuenta, solo el participio nos dan las terminaciones de verbos irregulares y en las demás no, que es infinitivo y gerundio no nos dan. Entonces, anotemos. Pregunta de parcial. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las terminaciones del participio y de verbos regulares? Ustedes van a decir ado o ido. Si yo pregunto, ¿cuáles son las terminaciones? ¿Cuáles son las terminaciones del infinitivo? Ustedes van a decir ar, er, ir. Ar, er, ir. Si yo digo, ¿cuáles son las terminaciones del gerundio? Ando y yendo. 2. Son muy fácil. Y estas terminaciones son las que ustedes le agregan a los verbos y de esta manera pueden hacer sus ejemplos. Y esos ejemplos son los que ustedes ya deben de tener listo para el día viernes y poder trabajar con las oraciones. Ahora lo que vamos a ver es cómo estas formas no personales del verbo deben ir dentro de las oraciones. Porque normalmente conocemos los verbos normales, los verbos que estábamos trabajando anteriormente, como yo comí cereal por la mañana, por ejemplo. O yo hoy dormiré tarde porque tengo tarea. Pero a veces no estamos utilizando estos verbos, estas formas no personales de los verbos. Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Cómo deben ir en las oraciones? Ahí nos dan ejemplos de cómo podría ir. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día viernes. Ahí hasta después del gerundio encontramos un pequeño párrafo donde nos dicen funciones en la oración. ¿Cómo funcionan estas formas no personales dentro de las oraciones? Y leamos. Los verbos se pueden unir con otras palabras para formar paráfrasis. No logro ver, disculpen. Peréfrasis verbales o verbos compuestos. Eso es lo que nos está indicando. Estas nuevas formas funcionan como un núcleo verbal en la oración. Nos dice que estas peréfrasis o peréfrasis verbales o verbos compuestos también pueden ir en la oración como núcleo verbal.
Y ahí es muy fácil, muy sencillo. Que pueden ir como un núcleo, como la palabra que está desempeñando la acción dentro del sujeto o dentro del predicado. Y ahí encontramos algunos ejemplos que por favor les suplico que estén leyendo para que el día viernes pues los podamos trabajar fácilmente y puedan ustedes escribir sus oraciones. Bien chicos, llegamos hasta aquí. Espero que vean de verdad la clase, el video completo por favor, porque he podido darme cuenta que solo llegan a la mitad y ya no continúan, por lo que se confunden con las actividades. Entonces, estén viendo todo el video para que no se atrasen. Y el día viernes los estaré esperando con la actividad número 2 y vamos a seguir viendo cómo funcionan estas formas verbales dentro de las oraciones. Se cuidan chicos, los seguiré viendo el día viernes.